Amigos televidentes, bienvenidos a esta reflexión del día de hoy. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean rápidos al entendimiento y al discernimiento de la palabra. Algunos creen que por decir Padre eterno ya Dios los escuchó, o Padre poderoso y ya Dios los escuchó. Algunos creen que simplemente basta con decir yo creo en mi Señor Jesús y ya mi Señor Jesús se me entregó a mí. Oigan a estos. Algunos creen protestantes que eso no es sino ir a una iglesia y alabarlo, aleluyarlo, glorificarlo y escuchar las mentiras del pastor allá, creyéndose en verdades con todo lo que él dice bonito, porque dice cosas muy bonitas de Cristo y todas las cosas. Entonces yo ya soy salvo porque yo ya me sentí inspirado. Y eso no es así. Ayer y antier les dije, las prostitutas creen. Los ladrones creen en el Señor. Los bazuqueros y viciosos creen en el Señor. Los políticos corruptos creen en el Señor. Los que van a visitar las cantinas que se emborrachan creen en el Señor. Y si no, cuando quiera hacemos la prueba. Nos vamos con cámara y micrófono a preguntarle a todos ellos a ver si no creen. Y van a escuchar testimonios muy bonitos. Y les decía yo que tengo una amiga en Estados Unidos y me dijo que cree en el Señor y que se salió de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, la que lo cobijó toda la vida, por irse a una protestante que porque allá se alaban bonito, allá le predican la Biblia y todas esas cosas. Ahora cree que está salvada. Y cualquier protestante que usted le pregunte, dependiendo de la denominación en que esté, pregúntele si cree en el Señor y le va a decir yo creo en el Señor y cree que por eso está salvado. ¡Qué mentira tan grande! Es una mentira que el mismo demonio los tiene atados para que digan semejante barbaridad. Decir que creo en el Señor pero no obedecerle es satánico. Porque no se trata de simplemente decir yo creo en mi Señor, gloria a Dios, aleluya, y yo ya soy salvo, sino en obedecerle al Señor. Y obedecerle al Señor es que Él dice que quien cumpla sus mandatos, normas, preceptos y decretos que están en la Biblia, ese es el reino de los cielos. No basta solamente con decir yo creo en mi Señor Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese es el que verdaderamente se va a salvar. Vamos a leer las lecturas del día de hoy para que conozcamos cosas que van sucediendo en Hechos de los Apóstoles. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 11, del 19 al 26. Se pusieron a hablar a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Por qué son tan importantes los hechos de los apóstoles? A veces, yo se los dije hace algunos días, a veces siento yo que es más importante los hechos de los apóstoles que la misma vida de Jesús, aunque ambos tienen que dar cuenta paralela.
¿Por qué? Y se los dije a ustedes. ¿Qué de novedoso hay de que Jesucristo, nosotros lo leamos, que resucitó de entre los muertos y que murió en la cruz? Nada. ¿Qué de novedoso hay? ¿Por qué no es novedoso? Porque hay miles y miles y miles y miles de hombres que murieron en este planeta Tierra injustamente. Miles y miles que han muerto injustamente. Eso no es lo novedoso de Jesús. Lo novedoso de Jesús es que Él le ha enseñado a 12 discípulos que escogió a los que Él quiso, y durante 3 años le enseñó a esos 12 discípulos, y luego los mandó por el mundo a predicar lo que Él les había enseñado durante 3 años. Y eso sí les dijo una cosa muy especial, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eso es lo novedoso, que estos discípulos en Hechos de los Apóstoles se fueron a enseñar todo lo que Jesucristo les había enseñado. ¿Está escrito lo que Él les enseñó? No está escrito, no estaba escrito. Ellos sencillamente guardaron lo que se les enseñó y lo guardaron por tradición. Y por tradición, muchos hombres en el futuro comenzaron a enseñar, hasta que llegaron los evangelistas a escribir la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y escribieron 4 evangelios, y bueno, y tenemos otras lecturas allí recopiladas en la Biblia. Pero lo más importante de la vida de Jesús son sus testimonios, sus testigos. Son lo más importante de Jesús. Esos testigos que van a dar fe de lo que Él vivió en la tierra, padeció, murió y resucitó. Esos testigos son los que nos lo van a contar a nosotros. Y esos testigos por sí solos no son capaces. Tienen que dejarse guiar por una fuerza sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Y esa fuerza sobrenatural que es el Espíritu Santo les va a dar el poder de poder ir a predicar sin miedo. Y es lo que estamos observando en estos momentos. Dice la palabra que por miedo, óigalo muy bien, que por miedo a lo que le sucedió a Esteban, muchos de sus discípulos se abrieron. Y cuando hablo muchos de sus discípulos, quiere decir que habían creído, pero no son los 11 discípulos principales, porque ellos permanecieron unidos en Jerusalén. Pero la demás multitud que creyó se dispersó, se abrió. Y dice acá que algunos fueron a Fenicia, a Cilicia y a otros lugares. Y allí ellos, por temor, solo le predicaban a los judíos, a nadie más, a los que entendían y comprendían el tema de la salvación de Dios. Pero algunos muy atrevidos iban a los griegos, y entonces, como eran griegos, comenzaron a predicar. Dice la Escritura que esas personas estaban cargadas del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Y al predicársela cargadas de Espíritu Santo, los griegos le entendían y muchos de ellos fueron convertidos. Y al haberse convertidos, dice que todo eso tan bonito le llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes son la iglesia de Jerusalén? Los 11 discípulos que ya se convirtieron con Matías en 12. 12 discípulos en Jerusalén y son la iglesia de Cristo. Están unidos y han formado su congregación en Jerusalén y ahí permanecen. De ahí es que nace la raíz de lo que se va a ramificar por el mundo entero, la iglesia y la doctrina de Cristo. Entonces leamos un pedacito. Algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno. Aquí viene un detalle muy especial que ustedes no me lo pueden obviar, muchachos. Es que a pesar de que en Antioquía y en Chipre y en Cilicia hay gente predicando,
la iglesia de Cristo, de Jesús, de Jerusalén, mandan a un representante, a Bernabé. Bernabé va a ser un obispo para todas esas personas. Y ustedes más adelante se van a enterar de por qué es tan importante que la iglesia nombre obispos, sacerdotes, presbíteros, maestros. ¿Por qué es tan importante que la iglesia haga esto? Seguramente más adelante lo vamos a encontrar cuando haya un problema entre los incircuncisos de griegos con la iglesia de Jerusalén. Algunos no quieren aceptar la circuncisión en Chipre. Y Pablo es uno de los que dice que no hay necesidad de circuncidar a nadie, porque ya Cristo vino con un nuevo mensaje. Y eso lo vamos a encontrar porque es tan importante que la iglesia haya mandado a Bernabé a esos. Y esa gente cuando vinieron, vino un representante de la iglesia a estas tierras. Es algo muy bonito, es algo glorioso. Es por eso cuando viene el obispo de Cartago a estas tierras, nosotros lo recibimos con júbilo, con alegría, porque es un representante de Dios aquí en la tierra, una especie de discípulo de Cristo aquí entre nosotros. Lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en la iglesia, instruyeron a muchos. Y luego termino con este pasaje bíblico que es algo histórico. Y es que en Antioquía por primera vez se le va a llamar a los discípulos de Jesucristo cristianos. Ese nombre no se nos puede olvidar. Por primera vez en Antioquía se le llama cristianos a los discípulos de Cristo. Y en el año 107, unos pocos años después de este suceso, 70 años después seguramente, o 50 años después, en la misma Antioquía, San Ignacio de Antioquía le va a llamar por primera vez a la iglesia de Cristo, y a los cristianos le va a llamar Iglesia Católica. Como ustedes pueden observar, en ese tiempo no existían testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo, pentecostales, y y nombre en numerosas iglesias. Eso no existía, eso no existía. Por lo tanto, la iglesia que fundó Cristo se basa en que nosotros debemos creer en Cristo, en la iglesia que Él fundó. ¿En qué año la fundó? En el año 33, cuando se la entregó a Pedro en Mateo 16, 18, y a ti te entrego mi iglesia. Y por eso me asombra que hayan personas que pertenecen a otras iglesias que no es la de Cristo, creyendo que están dentro de la iglesia de Cristo al predicar, aleluyar y alabar a Cristo desde otra iglesia, cuando Jesucristo no nombró sino una sola, la iglesia que luego en Antioquía la van a llamar cristianos, y que en el año 107 la van a llamar Iglesia Católica. Y ahora me asombra que todas las personitas que están por fuera en doctrinas diferentes creen que hacen parte de la iglesia de Cristo porque alaban, aleluyan a Cristo, y nada tiene que ver con Cristo. Óigalo, nada, pero nada es nada. Mientras persistan en ese pecado de apostasía, nada tiene que ver con Cristo. Sigamos leyendo, muchachos. Vamos a leer el Salmo 86, es un resumen. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se irá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos
Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Y vamos a leer el Evangelio, San Juan 10, del 22 al 30. Yo y el Padre somos uno. Este pedacito, yo y el Padre somos uno, es muy difícil de entenderlo con sabiduría humana. Por eso los protestantes se equivocan, y muy especialmente los de la luz del mundo y los pentecostales. Son los que más se equivocan con respecto a este tema. Y luego vienen los testigos de Jehová, los adventistas, y de ahí para adelante todas esas denominaciones que están en contra de la Iglesia de Cristo. Vamos a leer, muchachos, porque lo digo, y ojalá ustedes presten mucha atención y lo analicen. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándole le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Padre y yo somos uno. Y le preguntan: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a tener en ascuas? Realmente tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Qué pregunta tan boba. Es como cuando yo paso por ahí a donde venden arepas y le pregunto a la señora por molestarlas: oiga, ¿aquí venden arepas? Pues si están vendiendo arepas, evidentemente venden arepas. O cuando están vendiendo chorizos: oiga, ¿aquí venden chorizos? Pues evidentemente venden chorizos. Y lo mismo pasa acá con estos discípulos, con estos judíos. Oiga, ¿hasta cuándo nos va a tener en ascuas? ¿Usted realmente es el Hijo del Mesías? Y Jesús les responde: pues claro, ¿cuántas veces se los he dicho que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios? Y aunque se los digo, no lo creen. ¿Cuántas veces ustedes han visto que he hecho milagros? ¿Creen que esos milagros que yo he hecho los hago por mi cuenta? No, esos milagros que ustedes me han visto hacer es porque mi Padre los hace a través mío. Por eso mi Padre da testimonio de mí y yo doy testimonio de mi Padre. Y ustedes, a pesar de eso, no lo creen, porque no son de mi rebaño. Porque el que es de mi rebaño escucha mi voz y me sigue. Y ese es el problema con los testigos de Jehová, los adventistas y todos los protestantes. No escuchan la voz del Señor y no lo siguen. Y por eso ellos se limitaron simplemente a decir: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Y creen que por eso ya es salvo. Es que yo creo, pero no lo siguen. No lo siguen. Si lo siguieran, volvemos al mismo cuento que cada vez, todos los días utilizo. Si el Señor en Juan 20, 21, 23 dice: vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos, pues que esta orden está dando el Señor, que nosotros debemos confesarnos con un sacerdote para que Él nos perdone los pecados. Pero ustedes no me siguen porque ustedes no son de mi rebaño, y por eso ustedes salen con la majadería de que yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un pecador igual que yo, o quizás peor, y que le voy a contar yo mis pecados. Yo me confieso con mi Padre que está en los cielos, y resulta que eso no es lo que Cristo ordena. Mi rebaño oye mi voz y me sigue. Si Jesucristo ordena eso, ¿qué hago yo?
obedecer y seguirlo. ¿No ve que a través de Él voy a encontrar la salvación? A través de Él voy a encontrar la salvación. Y es lo que está escrito acá. Escúchelo así, de esta manera. Rodeándole le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. ¿Qué vamos a recibir los que le obedecemos a Cristo? La vida eterna. El Señor dice que debemos ir a confesarnos con un sacerdote para estar en estado de gracia de Dios y Dios nos perdonará todos los pecados. Vamos. ¿Qué nos promete Él? La vida eterna. Jesucristo dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de su carne y beba de su sangre tendrá vida eterna. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que si como de su cuerpo y bebo de su sangre voy a tener vida eterna. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a la Eucaristía. Pero los que no son de Cristo, que son todas esas personitas separadas y que se metieron a otras doctrinas que les han infundido que no hay necesidad de comer el cuerpo de Cristo, que no hay necesidad de confesarse, que no hay necesidad de beber su sangre y a pesar de eso van a tener vida eterna, les están mintiendo. No van a recibir la vida eterna porque quien oye la voz de Cristo lo sigue y le obedece. Esos somos los católicos. Incluso esos somos los malos católicos que todavía no nos hemos vuelto protestantes. Seguimos apegados a la Iglesia Católica. La personita de Estados Unidos que me dijo que se salió de la Iglesia Católica, comulgaba, se confesaba y todas esas cosas y prefirió salirse de la Iglesia de Cristo para seguir a una doctrina de demonios. Adivine a dónde va a ir a parar. Al cielo. Oigan a estos, al cielo. Al cielo sí va, pero si se arrepiente de su pecado de apostasía y regresa al redil. Y regresa. Eso sí es verdad. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre. Ustedes han escuchado eso, que cuando una persona se muere, ¿quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Esa persona es el que cree, le obedece, fue a la Eucaristía, fue al confesionario, permaneció en Cristo. Y Jesucristo dice: como escuchó mi voz, me obedeció, no morirá para siempre y yo le resucitaré en el último día. Esos son las personas que, aunque escuchando lo que yo les estoy diciendo, que está escrito y no lo oyen, no lo quieren entender, son como estos sordos. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Toda persona terca que no quiere entender, que no quiere ir al confesionario, que no quiere ir a la Eucaristía, es un sordo. No quiere escuchar a Cristo para que Él lo salve. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y esto es una cosa terrible, muchachos. Es una cosa terrible. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesucristo dice que Él cuida lo que el Padre le da. Y si el Padre no te escoge para seguir a Jesucristo, usted no es capaz de seguir a Jesucristo. Mi secretario dice: Padre eterno, pero hasta ahí. Y cree que Dios lo va a seguir y lo va a escuchar, pero no sigue a Cristo. Le digo: vaya, confiésese. Yo que voy a ir por allá. Vaya y reciba la Eucaristía. Yo que voy a ir por allá. Entonces no es de Cristo, pero se atreve a decir Padre eterno. Y los testigos y los protestantes: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero vaya, confiésese y vaya, comulgue. No, por ahí no voy. Pero cree que con eso se va a salvar. Y Jesucristo dice: no escuchan mi voz, no obedecen.
y solo los que me da el Padre, esos me obedecen. Los que siguen otras doctrinas, otras iglesias separadas de la iglesia de Cristo, que es la católica, nada tienen que ver con la salvación, a menos que regresen al redil y se arrepientan de ese pecado de apostasía. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.